Desde los tiempos más antiguos, el ser humano ha considerado al agua no solo como purificadora, sino capaz de dar la vida. Fue por esto que Juan, el último profeta del Nuevo Testamento y el primero del Nuevo, invitaba a que quien reconociera su pecado, su arrepentimiento, su deseo de conversión y la necesidad del perdón de Dios, se introdujera a las aguas del río Jordán en señal de todo lo anterior. Por eso, como en griego, inmersión o purificación se deriva de la palabra baptisma, bautismo, a Juan se le conocía como el Bautista. Sin embargo, es importante subrayar que el bautismo de Juan era solo la manifestación del deseo de recibir la purificación y el perdón de Dios, pero las simples aguas del río Jordán no podían otorgarlo. Es cierto que, en tiempos del profeta Eliseo, Dios concedió que la lepra del general Naamán fuera purificada al sumergirse 7 veces en el Jordán, pero para la purificación del espíritu, Dios pediría algo más a través de Jesucristo. También el río Jordán, para el pueblo elegido, había marcado el final del camino del desierto, y al cruzarlo bajo la guía de Josué, la llegada a la tierra prometida. Pero Dios nos enseñaría que la verdadera entrada a una vida mejor y al reino de los cielos se obtendría a través no de las simples aguas del Jordán, sino del agua y el Espíritu Santo. Por esta razón, Cristo, después de haber vivido 30 años en el ambiente familiar de Nazaret y continuando el oficio de su padre, quiso iniciar su vida pública, su predicación y su camino a la redención en el río Jordán, siendo bautizado por Juan. Pero surge una pregunta. ¿Acaso él tenía pecados que le hicieran mostrar su arrepentimiento y conversión? A este respecto, la Sagrada Escritura es clara, mencionando en varios textos que Cristo no cometió pecado alguno. Así lo dice la primera carta de San Juan. Y saben que Él vino para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. También lo afirma así la primera carta de San Pedro. Él no cometió pecado, ni en su boca se encontró engaño. Y así lo dice también la carta a los Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y hasta Juan el Bautista, quien invitaba a la conversión, reconoce que Cristo es mucho mayor que él diciendo: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen. Él viene después de mí, y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Y es que en tiempo de Cristo eran los esclavos, los servidores, los que debían descalzar a su amo, y Juan reconoce que ante el Mesías es mucho menos que un esclavo. Y no solo eso, sino que anuncia que Cristo instaurará un nuevo bautismo que, más allá del agua, incluirá el fuego de purificación y los dones del Espíritu Santo. Así lo dice: yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Pero para que Jesucristo pudiera hacer descender sobre nosotros el Espíritu Santo, era necesario que primero padeciera y muriera en la cruz como un cordero inmaculado, y después resucitara y ascendiera a los cielos. Así dice el texto. Al día siguiente,
vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: «Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo». Así pues, Cristo entra a las aguas del Jordán para ser bautizado, pero no para ser purificado de sus pecados, sino para significar que, así como los seres humanos pretendían dejar sus pecados en aquellas aguas, Él los tomaba sobre sí para después, solidarizándose con todo el género humano, purificarlos con su muerte y resurrección. Un punto más de esta reflexión es recordar que, de acuerdo al libro de Josué, el río Jordán había abierto sus aguas para el paso de Dios presente en el Arca de la Alianza, y con él el paso del pueblo, la entrada del pueblo a la tierra prometida. Así dice el libro de Josué: «Cuando los que llevaban el arca bajaron al río y sus pies se mojaron en las orillas, las aguas que venían de arriba fueron bajando hasta detenerse, y así el pueblo pudo atravesar frente a Jericó». Pero durante el bautismo de Cristo sucedió algo mucho mejor, porque, de acuerdo al Evangelio, se abrieron los cielos para que descendiera el Espíritu Santo sobre quien habría de salvar al mundo, y se escuchó la voz de Dios que lo presentó como su Hijo amado. No un hombre común o un idealista, orador, psicólogo o político con sus discursos, terapias o sistemas políticos, sino el mismo Hijo de Dios, que a partir de su bautismo y gracias al Espíritu Santo, inició su misión salvadora que conoceremos o recordaremos, profundizaremos y agradeceremos durante todo el año litúrgico. Y que si el bautismo de Juan era una invitación a la conversión, el bautismo que Cristo pide que sus discípulos realicen es un sacramento que nos une a Él, nos hace hijos de Dios, templos del Espíritu Santo y miembros de la Iglesia. Por eso, cada Pascua renovamos nuestro compromiso bautismal, y algunos también lo renuevan en su peregrinación a Tierra Santa en el río Jordán. Pero queda claro que no fue el agua del Jordán la que purificó a Jesús, sino más bien Él, sumergiéndose en ella como parte de su misión, confiere al agua de toda fuente bautismal el poder de santificar. Así lo escucharemos de San Mateo en el año litúrgico A. Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara, pero Juan se resistía diciendo: «Yo soy quien debe ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a que yo te bautice?». Jesús le respondió: «Haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere». Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía sobre él en forma de paloma, y oyó una voz que decía desde el cielo: «Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias». Así lo escucharemos de San Marcos en el año litúrgico B. Juan predicaba diciendo: «Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo». Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: «Tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias». Y
Y así lo escucharemos de San Lucas en el año litúrgico C. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía: Tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Es importante que, especialmente el día de la celebración litúrgica del bautismo de Cristo, agradezcamos y renovemos nuestro propio bautismo. Y si no te acuerdas, recordar el lugar y fecha en que lo recibiste, porque ese maravilloso día comenzó tu camino a la santidad y bien merecería celebrarse. ¿No lo crees?